vamos a ver el sistema genital femenino. Al igual que el masculino, la manera en que lo vamos a abordar va a ser en genitales externos y genitales internos. Entonces, vamos a ver cuáles son esos genitales externos. En el caso de la mujer, vamos a tener al monte del pubis, antes llamado el monte de Venus, a los labios mayores, que vamos a tener dos, al clítoris, que va a ser el equivalente al pene en el hombre, a los labios menores, que también van a ser dos y que van a encerrar al vestíbulo de la vagina, a los bulbos del vestíbulo y a las glándulas vestibulares mayores y menores, que van a ser dos mayores y dos menores. Así que, como lo hicimos en el tema anterior, vamos a ir detallando cada uno de ellos. Empezamos con el monte del pubis. ¿Qué es esto? Es primero una masa de tejido adiposo. Está anterior a la sínfisis del pubis y esto es un depósito de grasa común en las mujeres y en los hombres. Si una mujer aumenta de peso o un hombre aumenta de peso, estos sitios, así como para algunos hombres y mujeres tienen una determinación genética, por ejemplo, que aumentan de peso y las caderas empiezan a aumentar, o las mamas, en el caso de las mujeres, empiezan a aumentar. Hay mujeres que aumentan de peso y las mamas no cambian de tamaño. Esto es porque no todos los depósitos de grasa funcionan de la misma manera. Por eso ustedes van a ver que hay gente que en este caso, o sea, que en este caso me pongo aquí la imagen, todo esto es lo que está cubierto por grasa. Se encuentra anterior a la sínfisis del pubis, que aquí van a haber mucho más depósito de grasa, a pesar de que no están o sea, que no tienen un problema tan grande de obesidad, sí tienen un depósito de grasa aquí marcado. Esto ha hecho que sea una de las cirugías estéticas más buscadas, ¿no? O sea, en donde hay que quitarle ese depósito de grasa para que no se vea ese bulto que se hace aquí. Ok. Tras la pubertad se cubre con grueso vello púbico. ¿Qué tiene de importante esto? Tiene una función y ustedes como estudiantes de medicina, muchos de sus compañeros o de sus amigos los van a consultar sobre muchos temas, pero uno de los temas van a ser estos, ¿no? Y el primero que les van a decir es, oye, ¿qué pasa si yo me quiero rasurar? ¿Me afecta o no me afecta? Entonces, vemos que el monte del pubis va a estar cubierto por vello después de la pubertad. Este vello tiene una función importante. El vello que va a estar aquí va a estar haciendo una protección porque aquí va a estar todo lo que es el introito vaginal, ¿no? El vestíbulo de la vagina. Entonces me va a proteger contra infecciones, ¿no? De bacterias, hongos, virus, de polvo, ¿sí? Va a ser una medida protectora. Entonces, si a mí me preguntan si tiene una función y si me afecta que me rasure o no me rasure, la respuesta que tengo que dar como médico es sí, tienes mayor probabilidad de infecciones porque esa es su función, ¿no? Ya dependerá de cada persona si lo hace o no lo hace, ¿no? O sea, pero la respuesta concreta es sí, ¿no? Tiene esa función. Luego, la siguiente, la grasa que está aquí sirve para que al momento de tener relaciones sexuales, la sínfisis del pubis del hombre no pegue con la sínfisis del pubis de la mujer y tenga como una especie de colchón. Ese es un principio en toda la parte de todos los huesos que tenemos. O sea, ningún hueso está hueso con hueso. ¿Qué pasa si yo tengo hueso con hueso? Eso causa fricción, causa dolor y causa desgaste. Entonces, si dos personas son muy, muy, muy delgadas y tienen relaciones, y las relaciones además son vigorosas, vaya, no son, o sea, son fuertes, pues por supuesto que ese contacto que van a tener no va a estar separado por esa grasa que está ahí, y eso puede generar dolor al tener relaciones sexuales, y no tiene que ver con la penetración, sino tiene que ver con el contacto que hay con con los dos pubis. Esto es algo importante. Ahora, ¿qué otra cosa de importante tiene esto? El vello púbico en la mujer y en el hombre tiene disposición de acuerdo a las hormonas. Por ejemplo, en la mujer tiene la forma triangular, así.
O sea, tiene esta forma como triangular, como lo vemos aquí, esta forma triangular. Esa disposición del vello púbico es una disposición que le llamamos ginecoide. En cambio, en el hombre tiene una forma más así como de rombo. O sea, lo continúa hacia arriba y tiene esta forma de rombo. ¿Por qué esto es importante? Porque si ustedes van a hacer una exploración, el primer paso de la exploración es la observación, ¿no? Entonces, ustedes observan y desde que están observando, se trata de una mujer y ustedes ven una disposición androide, no ginecoide. Esto me está hablando de problemas hormonales, ¿no? Normalmente las hormonas determinan en la mujer que la disposición del vello aquí, además de ser ginecoide, pues que no haya vello en la cara, en los brazos, en las piernas, ¿sí? Y en la parte de la testosterona, pues eso hace que tengamos vello en la cara, en los brazos, en las piernas. Entonces, cuando yo veo una mujer que tiene todas estas características que debería tener el hombre por la disposición del vello, esto me habla que tal vez tenga problemas hormonales, o sea, que las hormonas no estén en los niveles adecuados y por eso esté predominando más una que otra. El hecho de únicamente observar una disposición anormal, eso me habla de o me puede orientar hacia alguna patología. Entonces, esto que pudiéramos no tomarle importancia puede ser muy importante para el diagnóstico de algunas enfermedades de origen hormonal. Y vamos a hablar de los labios mayores. Estos labios mayores son pliegues cutáneos prominentes que protegen al clítoris y encierran la hendidura vulvar. O sea, ¿qué es la hendidura vulvar? Es esto. Esto es la hendidura vulvar. Aquí tengo a mis labios mayores, que los vamos a ver aquí. Miren, todo esto que está aquí, esto que se ve aquí muy bien, aquí sí se ve, se los voy a poner en blanco. Todo esto son los labios mayores, ¿sí? Las caras son externas, o sea, completamente externas. Están pigmentadas. En este caso, la pigmentación depende de la edad y de las etapas que haya tenido. Por ejemplo, si ya gestó, si no ha gestado, depende de esta pigmentación. Y también del color de piel, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí claramente es una tez más blanca, entonces esto no se pigmenta. En el caso, por ejemplo, que ya haya dado a luz, esto va a tener una hiperpigmentación y no se va a ver del mismo color que aquí. Durante el embarazo también va a tener una coloración, ¿sí? Pero nunca va a regresar a esta coloración normal. Las caras internas, que vamos a ver, las caras, si nosotros lo volteáramos, si lo pudiéramos voltear, las caras internas van a ser lisas. En el caso de una mujer blanca van a ser rosadas y algo muy importante es que no tienen vello. En la cara externa, que es esta que estamos viendo, sí se puede cubrir con vello, o sea, el vello puede llegar a toda esta zona y es completamente normal. Entonces, esa es una diferencia entre los labios menores y los labios mayores. Los labios menores no deben tener vello y los labios mayores sí tienen vello. Tienen dos comisuras, una comisura anterior y una comisura posterior, ¿sí? Las comisuras, pues es prácticamente, por ejemplo, en el caso de la comisura posterior es esto, es donde terminan o tal vez donde inician los labios menores, dependiendo de dónde esté hablando, en la parte más posterior o aquí en donde inician o donde terminan en la parte más anterior, es decir, donde los labios menores, mayores del lado derecho y del lado izquierdo se unen en un solo punto en la parte anterior, a eso le llamo comisura anterior. Y donde se unen en la parte posterior, a eso le llamo comisura posterior. Después de ver los labios mayores, vamos a ver al clítoris. Este clítoris es el órgano eréctil localizado en el punto de unión de los labios menores, ¿sí? Por aquí van a venir los labios menores y en el punto de unión. Se encuentra justo por debajo de la sínfisis del pubis. Esta es la sínfisis del pubis. Tiene diferentes partes. ¿Cuáles son esas partes? Tiene un ángulo, un cuerpo, un
un glande y unos pilares que son estos, Si ustedes toman en cuenta esto, excepto el ángulo, ¿a qué les recuerda? O sea, ¿a qué se parece en el pene? Entonces es un homónimo del pene, solo que evidentemente mucho más pequeño. El cuerpo, aquí la diferencia también es que todo el cuerpo va a estar cubierto por un prepucio, o sea, que eso también es una característica del pene, ¿no? O sea, el pene puede tener un prepucio que cubra hasta el glande. Aquí el glande va a estar descubierto y lo que va a estar cubierto por prepucio, es decir, por piel, va a ser el cuerpo. Va a tener una raíz, va a tener una raíz que va a tener dos pilares, estos son los pilares. Estos pilares se encuentran fijados a las ramas inferiores del pubis, que son estas. Esta es la rama inferior del pubis, que es una parte ósea, y aquí es donde se encuentran fijados. Este es un órgano que se estimula y que aumenta la excitación, ¿no? En el caso de la mujer. Hay que tener en cuenta, y ahorita conforme vayamos viendo las estructuras, hay que tener en cuenta las tres partes que vamos a ver en el introito vaginal, que es la parte del clítoris, la parte del orificio uretral externo y la parte de la entrada a la vagina. Vamos a ver esta que es la hendidura vulvar. La hendidura vulvar está compuesta por el vestíbulo, que como en todos lados, o sea, cuando ustedes entran, por ejemplo, al auditorio Raúl Fournier, el vestíbulo es la parte que está previa a entrar a una cavidad. En este caso, cuando yo les pongo el ejemplo del auditorio Raúl Fournier, pues el auditorio como tal es la cavidad. Aquí, en el caso del vestíbulo, pues, o sea, el vestíbulo es la parte previa a entrar a la cavidad vaginal, ¿no? Y aquí es donde se encuentran los labios menores. Estos labios menores rodean y encierran completamente el vestíbulo de la vagina. Tienen dos láminas, una medial que se une con el frenillo del clítoris y una lateral que se une con el glande para formar el prepucio. Estos labios, como ya les había yo dicho, carecen de grasa y de vello. ¿Sí? Estos carecen de grasa y de vello. Porque también eso se me había pasado decirles, pero justo, vean, esto que se ve aquí abultado es porque los labios mayores tienen grasa, ¿sí? También estos son de las operaciones que más se realizan de estética vulvar, ¿no? O sea, que se quite esta grasa para que no se vea abultado. Aquí vemos a los labios menores, ¿sí? Esos labios menores, si yo los sigo, fíjense, lo voy a poner aquí en negro, y si yo los sigo a estos labios menores, me van a llevar hasta el frenillo del clítoris. Si me voy hacia atrás, me van a llevar hacia la comisura posterior, ¿sí? Hacia la comisura posterior. Eso es lo que van a estar haciendo. Y toda esta zona es a la que yo le llamo vestíbulo. Toda esta zona, antes de entrar a esta, que es la cavidad vaginal. Entonces, toda esta zona que está entre labio menor y labio menor, a eso es a lo que le llamo yo vestíbulo. Y este vestíbulo o hendidura de la vagina, este vestíbulo o hendidura de la vagina, se va a caracterizar por tener dos orificios. Aquí está, el orificio externo de la uretra y el orificio de la vagina. Vamos a ver. Aquí está, miren. Esta es una imagen real. Esta es la zona vestibular. Aquí está la zona vestibular. Yo les dije, el vestíbulo se encuentra entre los labios menor de un lado y labio menor de otro lado. Ahora, los labios menores, vean, la unión de los labios menores, aquí arriba, además de darme el frenillo del clítoris, pues arriba va a estar el clítoris. Y ahora, abajo, yo voy a tener dos estructuras importantes. Aquí, el orificio uretral externo por donde sale la orina y el orificio vaginal, ¿sí? Aquí es donde se va a introducir el pene o por donde va a salir también el bebé. Ahora, esta anatomía es muy importante que ustedes la conozcan, porque cuando ustedes roten por los sitios, por los lugares clínicos y sobre todo cuando estén en su internado, van a hacer procedimientos muy frecuentes. Uno de los procedimientos que se hace con frecuencia es un paciente que está grave. En primer lugar, lo tengo que canalizar y le tengo que poner una vía de entrada para que yo le ponga medicamentos y le ponga líquidos. Pero si tengo una vía de entrada,
yo cómo controlo que los líquidos que le estoy metiendo también están saliendo. Lo tengo que tener una vía de salida para contabilizar completamente la entrada y la salida de los líquidos y con eso hacer un balance de líquidos. Eso es algo que se hace con pacientes que están hospitalizados. Entonces, ¿cómo lo hago? Poniéndole una sonda. Una sonda que la voy a introducir aquí a través de la uretra, la introduzco, va a salir por la parte externa y va a estar conectada a una bolsa recolectora de orina. Esa bolsa recolectora de orina va a tener aquí marcas para yo saber cuánto está recolectando de orina. Y entonces se va a llenar la bolsa y yo voy a ver, ok, le metí 500 mililitros de solución, ¿no? No excretó nada, algo está pasando, ¿no? O sea, quiero ver yo cómo está mi función renal, algo está pasando con el riñón, no está funcionando bien, ¿sí? O bien yo le metí 500 salieron, ok, hay un balance bueno entre lo que se está metiendo y lo que se está sacando. Por lo tanto, pacientes graves van a tener todo el tiempo. Por lo tanto, este procedimiento lo van a hacer todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto aquí? Muy importante. Cada vez que ustedes hacen este procedimiento, fíjense lo cerca que está, la uretra del clítoris y lo cerca que está del introito vaginal. Está muy, muy cerca. Vean, en esta imagen que es de esquema, pues es muy sencillo identificar. En esta ya nos cuesta un poquito más de trabajo. Ahora, le sumamos que la anatomía aquí se ve muy diferente en una paciente de edad avanzada y en una paciente obesa. Se ve completamente diferente y a veces, como todo está cubierto y como aquí hay mucha grasa, hay que con las manos separar para tratar de localizar esta anatomía. Ahora, ¿qué nos puede pasar si nosotros no tenemos en cuenta esta anatomía que hay acá? Que cuando yo estoy poniendo esta sonda, le esté pegando al clítoris, ¿no? Y esté ahí molesta y molesta y molesta porque estoy intentando entrar por un sitio por donde no va a haber cabida, porque vean, aquí parece un orificio. Entonces, tal vez yo estoy queriendo meter la sonda acá y jamás va a pasar nada. ¿Qué voy a hacer? Voy a estar estimulando a la paciente, lo cual se puede convertir en un problema porque por desconocimiento, al estar estimulando acá, al rato me estén acusando de que yo estoy haciendo otra cosa completamente diferente al procedimiento que se intentó hacer. Entonces, por eso hay que tener en cuenta esto. Uno, hay técnicas, o sea, para poner esto hay una técnica. Y en la técnica, ¿qué creen que se evita? Que los dedos estén en contacto con el clítoris. Eso es bien importante para no hacer una estimulación y que al rato se preste a otra cosa. Además, siempre que se haga una exploración ginecológica, siempre deben estar acompañados de alguien, ¿sí? Y que, por supuesto, ese alguien sea de nuestro equipo, una enfermera, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella puede ser testigo de que lo que se está haciendo con cuidado y sin ninguna mala intención. Porque si ustedes ponen como testigo y jalan al familiar y el paciente se queja, el familiar, pues ¿de qué lado va a estar? Pues de su familiar, ¿no? Entonces, esto es importante. Luego, no esta zona por ningún motivo tocarlo. Y lo siguiente, se pueden equivocar y entonces, vean, aquí también se ve como una especie de orificio y que tal vez la sonda la estén metiendo aquí, al introito vaginal. Aunque parezca raro y aunque parezca que esto no pasa, eso es algo muy, muy frecuente que pase. Y mucho más, a mí me tocó en el internado que yo lo esperaba tal vez que esta confusión lo tuvieran compañeros y compañeras, ¿no? Pero me tocó ver muchas confusiones en donde estaban tratando de meter esto al introito vaginal o esto aquí en muchas compañeras, ¿no? Entonces es algo muy frecuente. No sé aquí, Hanna y Daniel, si a ustedes en algún momento les llegó a pasar o nada más también para que les digan que no es tan fácil como se ve aquí la anatomía ya cuando estás ahí. Este es un procedimiento, pero hay otro procedimiento
en donde yo tengo que hacer una exploración ginecológica y para hacer la exploración ginecológica yo tengo que meter 2 dedos aquí en el introito vaginal. Al meter los dedos se meten de esta manera. Estos 2 dedos son los que se utilizan para introducir al introito vaginal. Por ende, fíjense, por ende, si yo meto los dos al introito vaginal, vean dónde queda este dedo. Justo este dedo va a dar directamente al clítoris. Entonces, igual en una exploración ginecológica, si yo no tengo la técnica adecuada, pues voy a estar ahí tratando de mover los dedos y al tratar de mover estos dedos voy a estar estimulando el clítoris. Entonces, es muy importante que tengan una buena técnica. Los dedos se meten así, de esta manera, y luego giran al interior. Hay que explorar muy bien. Ahora, entonces, es muy importante la técnica, es muy importante la otra cosa, la comunicación con el paciente. Por eso me detengo aquí para decirles esto, que ustedes siempre tengan a alguien, nunca se les ocurra explorar a una paciente sin que ustedes tengan a alguien de su lado. Número uno. Número dos, explicarle a la paciente lo que le van a hacer. No es lo mismo que ustedes imagínense, la ponen en una posición ginecológica, está sin ropa interior, evidentemente es una paciente que está vulnerable, ¿no? Se siente vulnerable. Entonces, pues, por supuesto que viene porque sabe que le tienen que hacer una revisión ginecológica. Pero si ustedes le dicen lo que le van a hacer, le dicen, miren, tengo que meter los dedos porque tengo que hacer una exploración, tengo que ver tal y tal y tal y tal estructura, y cuando lo saque esos dedos, yo tengo que oler, ¿sí? Porque hay infecciones que tienen un olor característico y que me pueden orientar a si es un virus, una bacteria, un hongo, ¿sí? Todo eso, si ustedes se lo explican a la paciente y les dicen, cuando introduzcan mis dedos va a ser un procedimiento incómodo, no tiene por qué dolerle, pero sí va a ser incómodo, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible y tal, tal. Si ustedes hacen toda esa explicación, por supuesto que la paciente se va a sentir mucho más cómoda. A que imagínense que ustedes nada más de repente así, a ver, abran las piernas, pum, y de repente meten los dedos. Por supuesto que se puede prestar a muy malas interpretaciones y a una mala relación médico-paciente, ¿no? Entonces, esto se los digo porque ocurre con mucha frecuencia, o sea, ocurre con mucha frecuencia muchos problemas de ese tipo. Les pongo aquí una diferencia, porque hay una diferencia entre la uretra masculina y la uretra femenina. Una, fíjense, para poner la sonda Foley aquí así se llama, sonda Foley, que acuérdense que aquí está la parte recolectora de la sonda Foley. En la mujer no tienes que hacer prácticamente ningún... en la técnica nada más es introducirlo y listo. Pero en el hombre, ¿qué pasaría si esta es la posición anatómica del pene? ¿Qué pasaría si yo meto la sonda Foley por aquí? Entonces puedo lesionar la uretra del paciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer en el caso del hombre? Se tiene que buscar esta posición en el pene, o sea, se tiene que tomar el pene con la mano, buscar esta posición y entonces va a entrar así y va a entrar directo, ¿no? Esto es en cuestión de la técnica. Ahora, en cuestión anatómica, la uretra femenina, aproximadamente para llegar a la vejiga, supongamos que aquí está la vejiga, esto va a ser un recorrido de aquí a acá de unos 4 centímetros. Y este va a ser un recorrido de más de 10 centímetros, ¿sí? Esto pone a la mujer en una desventaja anatómica. Aquí hay una flora, hay bacterias que van a estar en cantidades que no son patológicas. Y normalmente aquí este ambiente es completamente ácido. Esa acidez pues forma una barrera contra virus, bacterias, hongos. La mujer en cada menstruación esta acidez disminuye, se vuelve un poquito más alcalina, lo cual la vuelve propensa a que colonicen aquí y que se vuelva una infección. Y que esta infección entre por la uretra y esto se convierta en un problema de una infección. En el hombre, al no estar en contacto con fluidos, o sea, esto está lejos de fluidos, pues no es común las infecciones urinarias. Ahora, también, si se llegara a instaurar una infección, y por aquí, por ejemplo, va el bicho, ¿sí? Esto
esto es largo y da tiempo de que actúen mecanismos propios del cuerpo y que aumente la temperatura y que haga varias cosas para evitar que llegue a la vejiga. En la mujer es tan corto la uretra que no da tiempo de los mecanismos, o sea, que los mecanismos propios no van a permitir que se defienda y pues al ratito esta infección de vías urinarias ya está aquí, en la vejiga, y entonces eso ya se llama cistitis, ¿sí? Incluso después, acuérdense que, ¿cómo se llama lo que entra aquí a la vejiga? Son los ureteros, ¿no? Entonces, y entonces puede subir, la infección puede subir, incluso puede llegar hasta el riñón. Entonces, aquí vemos el uretero del otro lado, puede ir subiendo así y ocasionarme algo que se llama pielonefritis. Entonces, esto es una desventaja anatómica que deben de tomar en cuenta. Y la siguiente, en el caso de las niñas, y esto es bien importante explicárselo a los papás, en el caso de las niñas, vean la distancia que hay entre el ano y la vagina. Entonces, si una niña que apenas está aprendiendo a ir al baño y así, no le enseñan una técnica adecuada para limpiarse y la niña no sabe que tiene que limpiarse de adelante hacia atrás, o sea, en esta dirección, y la niña lo hace en esta dirección, entonces va a tener infecciones recurrentes. ¿Por qué? Porque la materia fecal va a estar aquí, ¿sí? Y entonces va a estar en contacto con esto y los papás traen a la niña muy preocupada porque está teniendo infecciones recurrentes y evidentemente lo que van a pensar no es que tiene una mala técnica, ¿no? O sea, van a pensar algunas otras cosas. Hay que explicarle a los papás que esto es muy importante porque aunque ustedes también piensen que es algo raro, porque tal vez han tenido una buena educación en su casa, no quiere decir que en todos los lados se enseñe esto. A lo mejor estos son temas tabús, ¿no? O sea, hablar de vagina, hablar de pene, hablar, en la mayoría de las casas, ni se menciona, ¿no? O sea, ni se menciona. Entonces, por supuesto que hablar de esto, pues, es bien importante para evitar esto en las mujeres. Ahora, también otra, las infecciones urinarias son como tal infecciones urinarias que tienen, como yo les explicaba, cada menstruación, la mujer tiene una desventaja y la parte anatómica de la uretra, que sea cuántos centímetros, también le da una desventaja. ¿Por qué? Porque a veces el novio, el esposo, viene y pregunta, oye, mi novia o mi esposa está teniendo infecciones recurrentes. ¿Eso quiere decir que anda con alguien más? No estamos hablando de infecciones de transmisión sexual. Esto también son de los tabús que se han generado muchísimo, ¿no? O sea, son condiciones normales y que desgraciadamente por esta parte anatómica le ocurren con más frecuencia a la mujer. No quiere decir que al hombre no le ocurra, pero tiene algunas ventajas que hacen que sus propios mecanismos lo defiendan y que sea mucho más raro que tenga una cistitis o una pielonefritis. Sí, bueno, también hay muchos factores que pueden propiciar justo estas infecciones urinarias en las mujeres. Una de ellas es el tipo de lencería, ¿no? Se recomienda que esta sea de contenido de algodón porque las que son de poliéster o de licra más bien, tienden a no absorber los fluidos que se secretan, ¿no? Entonces, de tipo algodón va a absorber y no va a pasar nada, pero si no, pues va a estar en constante contacto con todas las estructuras y también puede favorecer infecciones urinarias. Y también otra cosa pues, que es un mito totalmente, es que, o sea, desde luego no es que una infección urinaria sea una infección de transmisión sexual, ¿no? Porque como dijo el doctor, pues puede ser por la mala higiene. También las relaciones sexuales pueden propiciar infecciones urinarias si no se tienen los cuidados especiales. Por ejemplo, una de las medidas es después de tener una relación sexual es orinar, ¿no? Acidificar el medio y evitar que con bacterias entren y colonicen. Pero puede no ser sexual, ¿no? Y también lo que les decía, uno de los mitos es como, no, pues es que cómo adquiriste la infección urinaria, no, pues es que en un baño me senté en la taza y, ¿no? Y eso es completamente falso, ¿no? Porque pues no, tampoco es que salten
las bacterias, ¿no? Entonces, esto, pues, básicamente es higiene, también puede ser, pues, de transmisión sexual, y una de las medidas que se vio que sirve mucho para evitar estas infecciones urinarias es el tomar jugo de arándano, ¿no? No, no. O sea, realmente las cantidades que necesitas para que se acidifique la orina son muy altas, ¿no? O sea, pero salió un artículo en el New England de que el arándano, pues evitaba estas Un infecciones protector. urinarias. Ajá. Pero como son concentraciones muy altas, pues necesitarías como 10 litros, ¿no? Entonces salió un medicamento que se llama Acicran Max, que son tabletas con concentraciones de arándano y pues que pueden ayudar justo a la Y prevención. qué bueno que tocas ese punto, Hanna, porque hay algo que se me estaba pasando, que es bien importante, algo que queda completamente prohibido y que también se vende mucho en las farmacias y no tiene relación con la parte anatómica, que son que las duchas vaginales. Las duchas vaginales están contraindicadas, porque la ducha vaginal lo que va a hacer es, acuérdense que el medio aquí es ácido. Y entonces lo que le está diciendo Hanna es justo, el arándano hace que se acidifique esto y proteja. La ducha vaginal lo que va a hacer es alcalinizar esto, por lo tanto lo vuelve más propenso a infecciones. Continuamos con los bulbos del vestíbulo. Estos bulbos del vestíbulo los vamos a encontrar, son masas de tejido eréctil que están o sea, son alargados y se encuentran situados a lo largo del orificio de la vagina. Aquí los podemos ver. Aquí están. Estos están cubiertos por los músculos aquí encima, aquí es donde van a estar los músculos bulboesponjosos, ¿no? O sea, aquí va a estar la parte bulboesponjosa y va a permitir esta parte que llene de sangre. Y en el interior tenemos a estas dos glándulas que son muy importantes que nosotros las podamos ver, que son las glándulas vestibulares. Estas glándulas vestibulares tenemos dos glándulas mayores y dos glándulas menores. Las glándulas mayores, que también se le llaman de Bartolino, ¿no? O sea, o de Bartolini, estas se encuentran a los lados del introito vaginal. Cada vez que yo hago una exploración y se meten los dedos, hay que ir en busca de estas glándulas y ver que las glándulas no estén aumentadas de tamaño, ¿sí? Que no estén drenando algún tipo de secreción. Entonces hay que ver estas. Y las de skin son las glándulas menores. Estas, si ustedes se dan cuenta, van a estar a los lados de la uretra. Vean, aquí está las de skin que están a los lados de la uretra. Estas también se pueden taponar, se inflaman y eso se convierte en una bartolinitis. Imagínense ustedes que es líquido. Este líquido tiene que estar drenando todo el tiempo, así como la corriente de un río. ¿Qué pasa si el líquido se estanca? Propenso a que sea un medio adecuado para proliferación de bacterias. Cuando les toque a ustedes una paciente que tenga este problema, pues bueno, seguramente empezó con la infección, la propia infección tapó y provocó esto, que se acumulara, que se acumulara. La paciente llega con un grito de dolor, o sea, esto duele, ¿no? Porque cada vez que se distiende, entre más aumente de tamaño, más duele. ¿Qué hay que hacerlo? Hay que meterse hay que abrirlo. Se hace aquí un orificio y se drena todo el contenido que hay ahí. Es un contenido muy fétido, ¿sí? O sea, muy fétido porque evidentemente ahí estaba proliferando y estaba favoreciendo esta infección. Se drena, se limpia muy bien, se dan antibióticos, se manda a su casa a la paciente a que tome sus antibióticos y se resuelve. No hay mayor problema, pero es también relativamente frecuente que una infección termine en una bartolinitis. O sea, siempre, generalmente las bartolinitis se resuelven con haciendo una incisión, drenando el contenido y listo. Pasamos ya a la vascularización
de cómo está irrigado el pubis. El monte del pubis va a estar irrigado por las arterias pudendas externas que vienen de las arterias femorales. Entonces, el monte del pubis recibe su irrigación a través de las arterias pudendas externas, mientras que los labios mayores, o sea, la piel, los genitales externos y los músculos del periné, todos ellos están irrigados por las arterias pudendas internas que vienen de las arterias ilíacas internas. Entonces, aquí va a ser muy sencillo. Y en cuanto al drenaje venoso, esta se va a dar por las venas pudendas internas. Este es el ciclo ovárico. Entonces, el ciclo ovárico va a estar determinado por diferentes hormonas, ¿no? O sea, cada hormona está presente en alguna fase del ciclo. Nosotros lo que hacíamos en este experimento era que las ratas, ustedes saben que son nocturnas, o sea, en la noche andan y en el día duermen. Entonces, invertimos el ciclo, les invertimos su ciclo circadiano. Al invertir el ciclo circadiano, lo que las hacíamos era que las poníamos, hagan de cuenta que este era un cuarto, aquí tenían una lámina en donde estaban, aquí estaban las ratas, así, y esto tenía sensor de movimiento, ¿no? Estos tenían sensores de movimiento. Y aquí controlábamos la luz. En el día les apagábamos la luz y en la noche, no es esto, al revés. O sea, ¿para qué? Para que invirtieran su ciclo y para que ellas pensaran que era de noche cuando en realidad era de día y que era de día cuando en realidad era de noche. Y entonces, ¿cómo veíamos que realmente sí estaba funcionando? Por la actividad, ¿no? En la noche la rata tiene mucha actividad. Esto nos lo mandaba a un monitor y el monitor nos marcaba así la actividad, ¿no? En la noche la actividad estaba así de la rata. Y en el día la actividad estaba así, ¿no? De que estaban quietecitas. Conforme fuimos invirtiendo el ciclo, pues iba invirtiéndose este patrón, ¿no? En el día estaban con mucha actividad y en la noche estaban quietas. Ahora, ¿por qué queríamos ver nosotros este ciclo ovárico? Porque, bueno, ciclo astral. A diferencia de la mujer, si lo hiciéramos con una mujer, tendríamos que esperarnos un mes para todo el ciclo. En el caso de la rata, en una semana hacían todo este ciclo. Bueno, conforme fueron adaptándose a este ciclo e invirtieron su ciclo circadiano, entonces se fueron quedando en una fase que se llamaba, esta es una fase que está determinado por una hormona que son los estrógenos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba con las ratas? Se empezaban a quedar en una fase estrogénica y esta fase empezó a predominar, y se quedaban en una fase estrogénica, hasta que la rata estaba totalmente, o sea, dejaba de ciclar y empezaba con la fase estrogénica. Esta fase estrogénica hacía que tuviera ovarios poliquísticos. Entonces, una de las teorías que nosotros teníamos era que una rata, o sea, trasladado a una persona que invierte sus ciclos circadianos, por ejemplo, una doctora, una enfermera, una policía, que tienen que invertir sus ciclos circadianos, es más propensa a desarrollar ovarios poliquísticos. ¿Por qué? Porque las hormonas aquí están interviniendo y se van a quedar en una fase estrogénica todo el tiempo que las predisponga a ovarios poliquísticos. Por lo tanto, ustedes en la carrera en la que están en una predisposición a generar estos ovarios poliquísticos. ¿Cuál es la buena noticia? Que se trata con hormonas, ¿no? Y no es algo maligno, es algo benigno y no causa bueno, sí causa problemas clínicos, pero nada que no tenga solución. Luego tenemos a las trompas uterinas, antes llamadas trompas de falopio. Estas miden aproximadamente 10 centímetros, que son estas que nosotros vemos aquí. Aproximadamente miden 10 centímetros. Van desde las astas uterinas y se abren a la cavidad peritoneal junto con los ovarios. Se encuentran en el mesosálvix y conducen al ovocito, que esto es lo más importante, liberado mensualmente desde un ovario durante la edad fecundada, desde la cavidad peritoneal o periovárica hasta la cavidad uterina. Desde aquí
van a conducir al lobocito que está expulsado. Las fimbrias, estas fimbrias que tienen aquí, son como una especie de dedos que se van a estar moviendo todo el tiempo y que van a meter al lobocito. Supongamos que aquí viene el lobocito. Lo meten, ¿sí? Y entonces aquí es algo muy importante. Las trompas tienen diferentes partes. Vamos a ver cuáles son esas partes. La primera se llama infundíbulo. Es el extremo distal. Tiene una forma así como de embudo. Aquí lo podemos ver. Esta es la forma así como de embudo que tiene. Aquí está, porque está recibiendo al lobocito. Se abre en la cavidad peritoneal a través del orificio abdominal de la trompa útera. Luego tengo, después del infundíbulo, tengo la ampolla, ¿sí? Que es la porción más ancha. Aquí, toda esta zona es la parte de la ampolla. Tengo mi infundíbulo y tengo la ampolla. ¿Cuál es la característica? Y algo muy preguntado de aquí. ¿Por qué es importante la ampolla? Porque es el sitio donde se lleva la fecundación. Luego tenemos la porción del istmo. El istmo es, así como el istmo de Tehuantepec, es una zona que está uniendo dos estructuras. Une una estructura del lado derecho con una del lado izquierdo. En este caso, va a unir el istmo, me une a la parte de la ampolla con la parte uterina, ¿no? Entonces, el istmo son zonas que están entre dos territorios, ¿no? Entonces, tengo el istmo y luego tengo la parte uterina, es decir, la parte de la trompa que se mete al útero, que es esta. Y todo esto me conforma a la tuba uterina. Vuelvo a repetir sus partes. Tiene unas fimbrias que lo meten al infundíbulo, que es una zona en forma de embudo. Tiene una ampolla, que es la parte más ancha y es la parte donde se lleva a cabo la fecundación. Tiene un istmo, que es una parte estrecha que está uniendo la ampolla con el útero. Y luego tiene la parte uterina, que es donde realmente se está metiendo la trompa uterina al útero para depositar aquí el producto de lo fecundado y para que tenga un crecimiento intrauterino. Aquí vamos a hacer un procedimiento en las tubas uterinas, un procedimiento que es el homónimo a lo que nosotros hacemos con el conducto deferente, que es la oclusión tubárica bilateral. ¿Cuál es? Si se dan cuenta, el procedimiento es el mismo. O sea, en el conducto deferente, tú ubicas el conducto deferente y lo cortas, ¿no? Ya sea que le pones un clip, ya sea que lo cauterizas, ya sea que le pones un clip en el extremo, o sea, que lo cortas y le pones clip en el extremo distal y en el extremo proximal, o simplemente le pones un clip así. Es el homónimo hacer lo mismo, pero con una diferencia abismal. Yo les había hablado que cuando se hacía la vasectomía en el hombre, ese era un procedimiento ambulatorio, es decir, se hacía en un consultorio, te tardabas 20 minutos y el paciente se iba caminando sin ningún problema. La oclusión tubárica bilateral es un procedimiento mayor. O sea, tendrías que meterte aquí como si tú estuvieras haciendo una cesárea, ubicar las trompas uterinas y cortarlas. Por lo tanto, este es un procedimiento que generalmente se hace como vulgarmente se dice para matar dos pájaros de un tiro. Es decir, si la paciente está dando a luz, en ese momento que está dando a luz y que tú estás en esa cavidad, porque supongamos que es una cesárea, tú lo planeas desde antes y le dices, a ver, usted, señora, está teniendo su tercer hijo, ¿va a tener más hijos o quiere tener un método definitivo anticonceptivo? No, pues de una vez, ok, ya estando ahí, entonces sacas al bebé y haces este procedimiento. De lo contrario, tenías que programar una cirugía nuevamente para volver a hacer este procedimiento. Ahora, entre más cosas se hagan, como por ejemplo cauterizar y cortar, menos probabilidad hay de que esto se vuelva a recanalizar. Porque antes lo que se hacía nada más era lo localizabas, pum, y se cortaba. Y con el tiempo te dabas cuenta que esto se recanalizaba. De repente las pacientes llegaban embarazadas a reclamarte, oiga, pues no, que me habían hecho, pues se dio cuenta que después se podía volver a recanalizar. Por eso se hacía esto. Entonces, esta oclusión tubárica bilateral es un método que se hace con bastante frecuencia. Y algo que involucra
a la tuba uterina es el embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es un embarazo que no se va a desarrollar donde normalmente debería desarrollarse. O sea, normalmente el embarazo es a nivel uterino, aquí a nivel del útero, es donde se va a desarrollar el embarazo. Aquí no ocurre y resulta que el embarazo ectópico ocurre entre un 95 y 96% en la tuba uterina y hay diferentes sitios en donde ocurre. Por ejemplo, en el ovario es muy poco frecuente que ocurra, con un 3%, en la fimbria un 11%, en el sitio donde más ocurre en el embarazo ectópico es en el sitio de la ampolla. En el istmo también tiene un porcentaje bajo y así vamos viendo. Eh, Se deben suspender, ¿sí? ¿Por qué se deben suspender estos? Porque imagínense, esto va a crecer y se va a reventar y va a llegar, o sea, y va a ser un desastre. Por lo tanto, esto se tiene, ¿cómo se suspende? Pues hay que darle medicamento a la paciente y listo. Hay una hormona gonadotropónica coriónica humana que se altera mucho cuando hay un embarazo ectópico, ¿no? Pero sin duda un embarazo ectópico no llega a término porque va a ser un desastre, ¿no? O sea, va a ser un desastre y hay que suspenderlo y sobre todo hay que hacerle entender a la paciente esto, porque cuando tú le explicas a la paciente que el embarazo no está donde debiera estar y así, tienen la esperanza de que el embarazo puede llegar a término, pero hay que explicarle que esto es inviable, ¿no? O sea, no es compatible con la vida, no va a poder ser y tampoco hay manera de que tú recoloques esto y luego lo pasas acá. Entonces, generalmente se suspende. Sí, Doc, de hecho en el embarazo ectópico, o sea, obviamente el ultrasonido pues es el que nos va a mencionar o nos va a decir la localización exacta, ¿no? Pero dentro del abordaje de los pacientes, aparte de la gonotropina coriónica humana, que bueno, esa va a estar elevada en todos los embarazos, lo que se toma en cuenta también es el nivel de progesterona. Entonces, muchas veces un nivel de progesterona por debajo de 5 se considera como que es muy probable que sea un embarazo ectópico. Entonces se hace un escaneo con el ultrasonido para ubicar, o sea, ubicarlo y ya dependiendo de la ubicación y el tiempo de evolución se decide el tratamiento, ya sea un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Pero eso, Doc, lo de la progesterona sérica que es importante en este caso. Generalmente en embarazos intrauterinos es muchísimo más elevado que en los embarazos extrauterinos. Pues bueno, vamos con el útero, que como ustedes saben es un órgano eh, que su mayor parte es muscular, es hueco porque ahí va a alojar al bebé con paredes gruesas y con forma de pera. Mide alrededor de 7 centímetros de largo. Y esto es algo muy importante que se pregunta. Tiene un eje que está en anteversión. Esto quiere decir que está anterosuperiormente respecto al eje de la vagina y también en anteflexión, o sea, flexionado anteriormente respecto al cuello del útero. Se sitúa sobre la vejiga urinaria y ahí se desarrolla el embrión, el feto, y también tiene cuernos uterinos, que son las regiones que están superolaterales. El útero, como ustedes cuando pasen por los ciclos clínicos, van a ver que muchos de sus profesores, sobre todo ginecólogos, van a decir que el útero sirve para dos cosas, ¿no? Que sirve para tener hijos y después de eso sirve para dar problemas. Y vamos a ver que hay muchos problemas relacionados al útero justo después de que se acaba la vida reproductiva. Ya ustedes juzgarán si eso es cierto o no. El cuerpo va a tener dos tercios que se encuentran superiores y se sitúan entre las capas del ligamento ancho y van a poder moverse libremente. Tiene un fondo uterino, que es una parte redondeada del cuerpo que se sitúa superior a los orificios uterinos de las trompas, y el istmo que la separa del cuerpo del útero. ¿Se acuerdan que teníamos un istmo también en las trompas? Bueno, aquí también tenemos un istmo y un cuello que es la parte quizá clínicamente más relevante, que se encuentra en el tercio inferior, es estrecho, cilíndrico y mide aproximadamente 2.5 centímetros. Ahorita vamos a ver estas partes, ¿no? Yo solo se lo estoy describiendo de esta manera. Tiene las paredes que consisten en un
perimetrio, en un miometrio y en un endometrio. El perimetrio es la capa serosa externa que está formada por peritoneo, y el miometrio es la capa más importante, es la capa muscular, es la capa más gruesa, la que más se tiene. Por supuesto que sus contracciones provocan espasmos dolorosos en la menstruación y dilata el cuello uterino en el trabajo de parto. O sea, esto es lo que va a ayudar. Las contracciones que va a tener van a ayudar al trabajo de parto para que el bebé pueda salir y para que ese cuello uterino se pueda dilatar. Y el endometrio, que es una capa mucosa interna, si se produce la concepción, el blastocito se implanta en esta capa y la superficie interna de esta capa se desprende durante la menstruación. El cuello es mayoritariamente fibroso, que tiene un fondo, ¿sí? Que tiene un istmo, que se encuentra por aquí, y tiene un cuerpo. El cuerpo es la parte más larga, y vean la parte del miometrio, o sea, la parte muscular es la parte más destacada de este que es el fondo, pero quiero que aprecien toda la parte muscular que va a tener, o sea, todo esto es músculo, ¿sí? Ahora, el cuello uterino que tenemos aquí, yo les decía que es el que tiene mayor relevancia en cuanto a la parte clínica. Este cuello uterino realmente debe estar cerrado. En condiciones normales, el cuello uterino debe estar cerrado. Entonces, una paciente, por ejemplo, que está embarazada, esto debe estar cerrado. Si se encuentra abierto, que fíjense, aquí se va a alojar el feto, aquí se va a alojar el feto, por lo tanto, el cuello, el que esté cerrado, el hecho de que esté cerrado, le va a dar protección para que pueda crecer y desarrollarse sin que se pueda salir. Entonces, si una mujer está embarazada y llega con nosotros porque tiene sangrado, lo primero que, o sea, y el sangrado pues viene por acá, el sangrado, y sale por la parte vaginal, o sea, toda esta es la vagina. Entonces, lo primero que tengo que hacer es meter un espejo vaginal y ver el cuello. Y una vez que yo vea el cuello, déjenme ver si por aquí podemos ver el cuello. Pues miren, hagan de cuenta que metiendo el espejo, esta va a ser la visión que yo voy a tener del cuello. Evidentemente aquí es algo patológico, es un prolapso uterino, pero esta es la visión que yo tengo que tener del cuello. Y el cuello debe estar completamente cerrado, ¿sí? Puedo también hacerlo a través de exploración vaginal, es decir, metiendo los dedos y viendo si este cuello está completamente cerrado. Si no está cerrado el cuello y está dilatado, en una mujer embarazada, ¿a eso cómo se le llama? A eso se le llama amenaza de aborto. Y hay que poner inmediatamente a la paciente en reposo absoluto y darle medicamento para que esto no siga dilatando, ¿no? Porque si no, en automático va a continuar dilatando y el bebé pues va a expulsarse. Entonces, una amenaza de aborto es cuando yo este cuello lo veo dilatado. ¿En qué momento del embarazo se debe dilatar este cuello uterino? Bueno, lo normal es que en el 9º mes, o sea, en la semana, entre la semana 38, que ya está una mujer lista para dar a luz, este cuello empiece a dilatar. Y cuando esta dilatación llegue a 10 centímetros, es cuando ya va a estar lista o sea, o preparada, o sea, ese útero está preparado para dar a luz. Mientras no ocurra esto, o sea, mientras este cuello no esté dilatado, por supuesto que no va a estar preparada para este paso tan importante. Ahora, las contracciones uterinas y la dilatación son dos combinaciones importantes que se deben dar para que una mujer dé a luz. Puede ser que esté dilatando poco o esté dilatando bien, pero no haya suficientes contracciones uterinas. Y aquí hay una hormona muy importante que me va a ayudar a la contracción de este músculo que habíamos dicho que se llama ¿qué? Oxitocina, ¿sí? Y la oxitocina, si no hay suficiente oxitocina para nosotros que esté produciendo, pues bueno, hay que inyectar oxitocina y hay que meterla de manera
exógena para provocar las contracciones y que esto me ayude a que este cuello uterino pueda dilatarse, tener esos 10 centímetros de dilatación y las contracciones sean fuertes y vigorosas para producir el trabajo de parto adecuado. Aquí podemos ver que el cuello uterino, como yo les decía, cobra una relevancia importante, porque aquí hay un sitio de transición de epitelios, así como lo veíamos en el esófago, que hay una zona de transición de epitelios. Bueno, aquí también existe una zona de transición de epitelios. ¿Y por qué se vuelve tan importante esto? Porque este es el principal sitio donde se va a desarrollar el cáncer cervicouterino. Si se desarrolla el cáncer cervicouterino, que es el cáncer número 1 en la mujer, causado por el virus del papiloma humano, que fue desarrollándose, hay diferentes estadios y hay diferentes etapas. Por lo tanto, el cuello uterino se vuelve un sitio frecuente de exploración, frecuente de visualización y también frecuente de toma de muestras. Aquí es donde se deben tomar las muestras, ¿sí? En el caso de un Papa Nicolau, para determinar si esto está sano o no está sano. Entonces, pues es una revisión, en qué edad y en qué momento empiezan las revisiones ginecológicas. En el momento que la mujer empiece a tener una vida sexual activa, en ese momento hay que empezar con estas revisiones para evitar, por supuesto, esto. El cáncer cervicouterino, desgraciadamente, cada vez se ve en personas más jóvenes. Por lo tanto, pues es mucho más agresivo, ¿no? Entre más jóvenes veamos, se comporta de una manera mucho más agresiva. Ahora, bueno, el útero, aquí podemos ver un útero que se encuentra en anteversión, ¿sí? Este ángulo que le llamamos anteversión se refiere a que se encuentra anterior y superior respecto al eje de la vagina. Miren, aquí está, este es el eje de la vagina. Entonces está en anteversión y también se encuentra en anteflexión, situado anteriormente. Aquí está el cuello y aquí está el cuerpo. Entonces, respecto al cuello, también debe tener una anteflexión. Esto es muy importante y son de las cosas que más se llegan a preguntar. Ahora, lo que yo les decía, el útero, que dicen los ginecólogos, una vez que da una vida reproductiva, después de eso, pues empieza a dar problemas. ¿Cuáles serían los principales problemas que va a tener el útero? En primero, yo les decía que esto tiene una capa muscular muy gruesa. Bueno, esta capa muscular muy gruesa puede tener tumores que son tumores benignos, que pueden estar, o sea, que puede ser uno o puede ser múltiples, pero se desarrollan en la capa muscular. A estos se les llaman miomas, porque justo se desarrollan en el miometrio. Estos miomas van a provocar en la mujer alteraciones menstruales muy importantes. Por supuesto, si están presentes antes de que la mujer tenga su vida reproductiva satisfecha, pues van a ser una de las consecuencias o uno de los factores que altere el poder tener un hijo. Y si no es así, lo que nos van a estar provocando alteraciones menstruales en donde hay sangrados muy profusos, tan profusos que la mujer empieza a bajar sus niveles de hemoglobina y empieza a tener anemia. ¿Cómo se resuelve los miomas uterinos? Pues generalmente cuando una mujer ya tiene una vida reproductiva satisfecha, es decir, ya tuvo todos los hijos que quiso tener, pues bueno, te metes y haces una histerectomía, es decir, quitarle el útero para que nos deje de dar estos problemas, evidentemente conservando a los ovarios, que acuérdense que los ovarios tienen una función hormonal importante. Eso es lo que se hace cuando es una cirugía electiva, en donde ya no se quiere tener más hijos y donde nos está dando problemas, pues bueno, se hace una histerectomía. Es un procedimiento mayor, hay que meterla a quirófano. ¿Qué pasa cuando se trata de un cáncer? Cuando se trata de un cáncer, entonces hay que valorar qué es lo que se debe hacer. Fíjense, aquí en la histerectomía, aquí es completamente
parcial y selectiva, y se deja el cuello uterino y se dejan los ovarios. En esta, que es la total, aquí sí estamos viendo que abarca hasta el cuello, ¿no? Algo que se había preservado en esta, y esto generalmente se hace en los casos de cánceres cervicouterinos, o bien, si de plano hay una invasión y hay un riesgo de diseminación, hay que hacer una radical en donde no solo te llevas el útero, sino vean, se está llevando parte de la vagina y, por supuesto, se va a llevar a los ovarios, condenando a la paciente. Bueno, esto es un riesgo-beneficio. Y me refiero a riesgo-beneficio porque aquí hay que decidir qué es lo mejor para la paciente. En este caso, pues bueno, se trata de sobrevivir y es preferible quitarle esto y darle medicamentos toda su vida, porque acuérdense que la sustitución que se va a hacer para quitarle los ovarios, pues va a ser de por vida, ¿no? Entonces, esto es algo que se tiene que valorar sin duda alguna. ¿Qué otra cosa del útero? Como hablábamos en la clase donde veíamos piso pélvico, pues el útero puede después, sobre todo en mujeres que han dado a luz en muchas ocasiones, o sea, que han tenido 3, 4, 5 hijos, pues tienen mayor riesgo de presentar esto que se llama prolapso uterino, y que el útero descienda a través de la vagina, y que cada vez ellas hagan una maniobra de Valsalva. Bueno, no, la maniobra de Valsalva es algo que nosotros pedimos que se haga. Aquí es algo que no es que hagan la maniobra como tal, sino más bien estornudan o hacen algún esfuerzo, ¿sí? Y entonces el útero prolapsa a través de la vagina. Y esto, pues hay que meterse quirúrgicamente, hay que subirlo y hay que poner una malla para evitar que esto se desprenda. Pero esto es común verlo en mujeres multíparas, es decir, que han tenido ya muchas gestaciones. Bueno, más bien no multíparas, más bien multigestas, ¿no? O sea, han tenido muchas gestaciones. Y creo que este es el coco de cualquier ginecólogo, que después de un embarazo, vean, esta maniobra que ustedes están viendo acá, es una maniobra que se hace después de dar a luz por parto vaginal. Hay que meter prácticamente toda la mano para hacer una limpieza de todo y evitar que se queden residuos aquí de placenta, de todo. Entonces, esto es una maniobra, independientemente de lo que estamos viendo acá. Porque aquí lo que pasó, después de dar a luz, vino algo que se llama inversión uterina. Esta inversión uterina, ustedes ven que esto, que es el fondo uterino, debería estar aquí y no hacia acá. Esta inversión uterina ocurre después de un parto, y pues es peligrosísimo, porque si ocurre esto, un gran porcentaje termina en histerectomía. O sea, un gran porcentaje no se puede resolver con esta maniobra y termina en histerectomía. Es bastante peligroso, y pues bueno, si ocurriera en una persona que tiene satisfecha su vida reproductiva, no habría problema. El gran problema es que suele ocurrir en pacientes que no tienen esta vida reproductiva, y pues provocarles una histerectomía pues las condena a no poder tener un embarazo, por lo menos por ellas mismas, ¿no? A través de otros medios, quizá. Entonces, estos son como las patologías más importantes del útero. En el cáncer cervicouterino, bueno, está directamente asociado con la infección del virus del papiloma humano, y de estos hay muchos tipos, ¿no? Y hay unos que son oncogénicos y hay otros que son nada más que te dan verrugas simples o múltiples. Y de los que más se preguntan son los oncogénicos, y es 16 y 18. Y los que solo te dan verrugas es el 6 y el 11. Hay muchísimos más, pero eso es como que son preguntas que siempre hacen. Y pues bueno, el Papa Nicolau se debe realizar a partir de los, bueno, una es a partir de la primera relación sexual,
otra es a partir de los 21 años, si no mal recuerdo, si no corrígeme Dani, y es anual, a menos que tengas 2 negativos consecutivamente, pues ya puede ser bianual. Y otra de las complicaciones en el posparto es la hemorragia, ¿no? Que también es una causa de muerte materna. Lo que dice Hanna es muy importante, o sea, una cosa es lo correcto en las pacientes, otra cosa es lo que marcan las guías de práctica clínica internacionales y las mexicanas. Lo correcto fue lo primero que dijo Hanna, o sea, el Papá Nicolau se tiene que realizar una vez que la mujer ha iniciado su vida sexual. Se tienen que hacer de manera anual, bueno, ya lo dijo Hanna, con excepción de aquellas pacientes que tengan alguna comorbilidad importante, como por ejemplo pacientes que han sido trasplantados, pacientes que tienen virus, o sea, infección por el virus de inmunodeficiencia humana, entre otras patologías que causan inmunocompromiso. Entonces, en estos pacientes, independientemente de que tengan 2 resultados normales, se va a seguir haciendo de manera anual. Este tamizaje es sumamente importante. Como dijo el doc, es una de las neoplasias, es uno de los tipos de cánceres más frecuentes. De hecho, a nivel mundial, es el segundo cáncer ginecológico más frecuente. Pero en países de tercer mundo que se encuentran en vías de desarrollo sigue siendo la principal causa de cáncer en mujeres y la principal causa de muerte en ellas. Por lo tanto, el tamizaje es lo que nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? ¿Qué otra cosa importante? Ah, sí. Algo que dijo el doctor que es, bueno, lo bueno aquí es que podemos abarcar lo más relevante para ustedes, ¿no? El sangrado uterino anormal es una de las causas de consulta ginecológica que ustedes van a ver aunque no sean ginecólogos. Las causas de sangrado uterino anormal son muchas y pueden ser muy variadas. Pueden ir desde miomatosis uterina, como lo que mencionó el doctor, hasta, por ejemplo, sangrado uterino anormal en pacientes posmenopáusicas, que la principal causa es cáncer cervicouterino. Entonces, con que ustedes sepan el cuadro clínico, eso obviamente lo van a ver en gineco, ¿no? Pero miomatosis uterina es muy frecuente, pero también tienen que valorar a las pacientes. Los miomas, generalmente, así como por ejemplo la endometriosis, los adenomas, son dependientes de hormonas. Entonces, si la paciente puede controlarse relativamente sin presentar síntomas o sangrados excesivos o consecuencias de esos sangrados, como por ejemplo una anemia importante, y no se puede operar, o sea, se decide no operar, ya en paciente posmenopáusica, estos miomas, estos adenomiomas, esta endometriosis, generalmente suele causar involución. Como son dependientes de hormonas, al ser posmenopáusicas hay una disminución en la producción de estas hormonas y por lo tanto estos tumores benignos disminuyen de tamaño y dejan de causar problemas ginecológicos. Y otra cosa que quería mencionar es lo del aborto. El sangrado anormal transvaginal en una mujer embarazada es un problema. O sea, quédense con eso. Ya después van a ver que en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre van a pensar en cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, el aborto espontáneo es un problema muy importante porque no hay un tratamiento como tal para que ustedes digan vamos a impedir esto. Sí se puede indicar a la paciente que el reposo, se puede indicar transfusiones sanguíneas si el paciente lo amerita, etcétera, pero se han hecho distintos estudios en donde se ha demostrado que el reposo, el tratamiento para inhibir el trabajo de parto, etcétera, no va a mejorar el resultado en estos pacientes. Entonces, cuando una paciente comienza con dilatación del cuello uterino, con sangrado transvaginal, con dolor, está en el primer trimestre o antes de las 20 semanas de gestación, es causa de preocupación y pues tiene que dejar evolucionar a la paciente y observarla de manera muy estrecha. Pues entonces pasamos al siguiente punto, que es ya la parte final, que es la parte de la vagina. Este es un tubo musculomembranoso que mide aproximadamente 7 a 9 centímetros. Es una vía, por supuesto, de comunicación
con el útero, pero también de comunicación con la parte más externa. Tiene algunas relaciones importantes. En la parte anterior encontramos al fondo de la vejiga urinaria y la uretra. En la parte lateral encontramos al músculo elevador del ano. En la parte posterior encontramos al conducto anal, al recto y al fondo de saco recto uterino. Va a tener en las partes superiores y laterales algo que se llama fornix de la vagina, que son unos recesos alrededor del cuello del útero y que los vamos a ver ahorita. Sus funciones son 3 y son muy claras. Es un conducto para el flujo menstrual, es decir, a través de él va a salir el flujo menstrual. Forma parte inferior del canal de parto, o sea, por ahí también va a salir el bebé en el canal de parto y va a recibir al pene y la eyaculación durante el coito, ¿no? Entonces es importante para la vida sexual, pero sobre todo para la vida reproductiva. Aquí podemos ver, esta es la parte de la vagina, aquí vemos cómo mide aproximadamente 7 centímetros, y aquí vemos la parte del fornix. Este es el cuello uterino, aquí podemos ver el cuello uterino y quedamos que el fornix se encuentran a los lados, miren. Este es el fornix, que son dos partes que hacen como unos fondos de saco que se encuentran en las partes más laterales. Este conducto, pues va a ser frecuentemente el que vamos a estar explorando, y los dedos se van a introducir a través del introito vaginal, se van a meter a través del canal, y siempre que metamos los dedos aquí hay que revisar estos fornix, estos fondos de saco, y hay que revisar el cervix, qué es lo que podemos ver en una revisión vaginal, ¿no? O sea, eso es lo único que vamos a poder ver en la revisión vaginal. Por supuesto, se ven las paredes laterales para ver si no están desgarradas, si no tienen alguna infección. Y las infecciones vaginales son frecuentes en la mujer. Ya habíamos hablado un poquito de ellos. En muchas ocasiones están dadas por esta desventaja que tienen las mujeres cada vez que hay una menstruación, en donde baja el pH, y ese pH pues va a alterar completamente la protección, ¿no? La protección. Y las infecciones vaginales pues pueden ir de muchas maneras. Pueden ir de infecciones, por ejemplo, causadas por hongos, causadas por bacterias, incluso pueden ser infecciones causadas por enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Hay de todo. Para esto, ustedes lo van a ver muy bien cuando lleguen a segundo año en la materia de integración básico-clínica. Se ven todas las infecciones vaginales, y vamos a ver que en sintomatología prácticamente todas se parecen, casi todas dan la misma sintomatología, lo cual hace un difícil diagnóstico, pero lo que sí es que los signos que nosotros vamos a ver cuando nosotros nos metamos a explorar son completamente diferentes, y eso sí ya nos puede orientar hacia un diagnóstico mucho más certero. Esta imagen que les ponía aquí, pues nada más es importante para que ustedes recuerden que una de las desventajas anatómicas también es la comunicación, o bien la relación que tiene la entrada a la vagina con el recto, ¿no? Y esto pues también lo pone en desventajas, y sobre todo porque ahí va a haber siempre algún fluido. El sistema reproductor femenino que vemos aquí podemos ver algunas de sus partes importantes. Por ejemplo, aquí vemos el útero. Esta parte del útero sería el fondo uterino. Esto es lo que estamos viendo como fondo uterino. Aquí está parte del istmo, y luego hacia acá tendríamos el cuerpo uterino. Luego aquí tenemos a las trompas uterinas y a los ovarios, ¿no? O sea, aquí las trompas uterinas, los ovarios, y por supuesto las fibras que nos ayudan aquí. Nada más es para que puedan reconocer. Aquí se ve muy bien el ovario, las fimbrias y la tuba uterina con sus partes, ¿no? El infundíbulo, que es la primera parte, luego la ampolla, que es la parte más ancha donde se lleva a cabo la fecundación, el istmo, y luego ya hasta acá estaría pues la parte uterina de la trompa uterina hasta llegar o comunicarla con el útero.
Y finalmente vamos a llegar a la vascularización. ¿Cómo está vascularizada los ovarios y las trompas uterinas? A través de las arterias ováricas y de las arterias uterinas que se van a anastomosar entre sí. ¿De dónde vienen las arterias ováricas? Directamente de la aorta abdominal. ¿De dónde vienen las arterias uterinas? De las arterias ilíacas internas. Entonces, cuando estas se anastomosan entre sí, me van a dar la irrigación necesaria para los ovarios y para las trompas uterinas. Y en cuanto al drenaje venoso, tenemos al plexo venoso pampiniforme, que lo habíamos visto en el sistema genital masculino. En el genital femenino, este plexo venoso va a drenar a las venas ováricas. Y aquí también hay que tener una distinción. La vena ovárica derecha va a drenar directamente a la vena cava inferior, mientras que la vena ovárica izquierda va a drenar a la vena renal izquierda. Y las venas tubáricas son venas ováricas más el plexo venoso uterino. En cuanto a la irrigación del útero, pues las arterias uterinas van a ser ramas directas de las arterias ilíacas internas, entonces aquí no hay pierde y estas son las que me van a dar la nutrición al útero. Y en cuanto a las venas uterinas, estas venas uterinas van a drenar al plexo venoso uterino, que también se conoce como plexo útero-vaginal, y este va a drenar a las venas ilíacas internas. Así es como está compuesta la irrigación del útero. Y en cuanto al de la vagina, pues tenemos tres porciones. ¿Qué es lo que se encuentra en la porción superior, en la porción media y en la porción inferior? En cuanto a la porción superior, tenemos a las arterias uterinas que me van a dar a las ramas vaginales. Y ya habíamos visto que las arterias uterinas venían de las arterias ilíacas internas. Entonces, las arterias uterinas me van a dar ramas que son ramas vaginales que van a dar a la porción superior. Luego, en la porción media e inferior, tengo a las arterias vaginales que van a proceder también de las arterias uterinas y o sea, esto prácticamente la porción superior y la media prácticamente viene de lo mismo, pero la inferior ya viene de las arterias pudendas internas que me van a dar a las ramas vaginales. Y en cuanto al plexo venoso vaginal, este va a drenar a las venas ilíacas internas. Y con esto, pues terminaríamos prácticamente el sistema genital femenino y tendríamos a lo más importante del sistema genital femenino. Bueno, también las infecciones vaginales es una causa de consulta muy frecuente y hay que tener en cuenta que estas pueden ser de transmisión sexual y no de transmisión sexual, ¿no? Por ejemplo, van a haber síntomas que va a ser, puede ser así generales, dolor, prurito y una descarga de distintas características dependiendo de la gente. Ahora, en un examen físico, lo que nos va a ayudar a distinguir entre el agente causal va a ser el tipo, por ejemplo, de secreción. Como vemos en la primera imagen de la esquina superior, inferior izquierda, podemos ver que hay donde dice, vemos la pared vaginal cubierta de una secreción espesa, algodonosa, blanquecina, que es típica de Candida albicans, ¿no? Las infecciones por Candida son frecuentes en la mujer, sobre todo se asocian a, por ejemplo, después de toma de antibióticos, como es un hongo oportunista que reside en el 95% de las personas, cuando tú barres la flora normal puede haber, pues puede proliferar este hongo y causar manifestaciones que causa mucho prurito y ardor, ¿no? Se llama vaginitis. ¿Qué es el prurito para ellos que no saben? Prurito es comezón, mucha comezón. Y también pues
bueno, y este se va a tratar con, según las guías, es con óvulos de nistatina tópicos y ya, ¿no? Después hay otro agente que se llama Gardnerella vaginalis, que da vaginosis bacteriana, que la característica típica es una descarga espumosa, blanco-grisácea, muy fétida. Se describe olor a pescado porque la bacteria en su metabolismo transforma o sea, tiene unos componentes que se llaman putrescina y no me acuerdo qué otro, que tienen este olor, pues muy característico, ¿no? También esta no necesariamente es de transición sexual, de hecho, o sea, reside en las, pues en la vagina, ¿no? Junto con otro tipo de flora, pero pues también si prolifera de más, pues puede dar estas manifestaciones. Y el tratamiento es con metronidazol. Y otro agente es Trichomona vaginalis, que vemos la imagen típica en la esquina superior derecha, que es el cuello o cervix en fresa, que son estas lesiones eh, eritematosas puntiformes que y también puede dar una descarga eh, fétida. Esta sí es de transición sexual y una vez que pues tú encuentras una tricomona, generalmente pues tienes que pensar en que puede haber coexistir alguna otra infección de transmisión sexual, ¿no? Y además hay que dar tratamiento a la pareja, ¿no? O sea, no le puedes dar únicamente tratamiento a ella porque en cuanto vuelva a tener relaciones sexuales, otra vez va a volver a tener esta infección. Entonces hay que darle tratamiento completo. Sí, justo. Ya. Daniel, ¿algo más? Lo que dijo Hanna fue súper bien. Nada más me gustaría mencionar otros dos agentes. Uno es gonorrea y otro es clamidia trachomatis. Y nada más para que los tengan en cuenta porque también pueden ocasionar infecciones vaginales, descarga purulenta, dolor, etcétera. Pero lo importante de estos dos agentes es que se pueden complicar en una enfermedad pélvica inflamatoria, que bueno, esto pues, puede ser una complicación muy importante, provocar abscesos intraabdominales, cirugías, bueno, la verdad es que es muy, muy complicado, que no es propósito de esta clase, pero sí que tengan en cuenta pero lo que dijo Hanna es lo que más van a ver ustedes. Sí, de hecho yo creo que, o sea, y además esto se recalca, yo doy integración básico-clínica y en segundo año justo vemos la comparativa entre las infecciones vaginales que hay, ¿no? Y vemos todos los agentes causales de infecciones vaginales, cuáles son las características, cuáles son las pruebas que se hacen, por ejemplo, como característica como esto, ¿no? Que decía Hanna muy bien, o sea, en cuanto uno se mete y ve este cervix así, pues ya sabe cuál es el agente que lo está causando. Hay algunas pruebas, por ejemplo, que les pones KOH la prueba con bueno, no me acuerdo si es KOH, hace una reacción en donde inmediatamente genera ese olor a pescado, ¿no? Por las aminas que empieza a liberar. Y bueno, es muy sencillo, una vez que se conoce y que se tienen los fundamentos, es muy sencillo saber de qué agente se trata, no así la sintomatología, porque prácticamente todos dan lo mismo, todos dan prurito, todos dan ardor, todas dan, ¿qué más?
como característico? Pues creo que lo principal es el prurito, ¿no? Y incluso el mal olor, ¿no? La gran mayoría lo da. Y un flujo anormal. Esto damos por concluido el tema de sistema genital femenino y masculino.